Nuestra siguiente conferencia la impartirá Monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata, profesor de la Sagrada Escritura, presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica, con su tema La realidad a evangelizar, los retos de un mundo en cambio permanente. Bienvenido, Monseñor Gabriel Mestre. Muy buenos días otra vez, ya nos saludamos varias veces y agradezco la invitación para dar una breve iluminación que voy a cortar porque estamos cortos de tiempo. Ustedes tienen el texto completo en el cuadernillo, en español y en inglés también. Así que agradezco la invitación para poder compartir esta primera iluminación, podemos decir, más en una línea de ensayo, diría, que de charla cerrada. Tal vez la mitad de los temas que compartan sean temas que claramente tenemos que estar de acuerdo en la comunión de la Iglesia, y la otra mitad de temas que comparta tal vez sean discutibles, y ojalá que la exposición sirva para que ustedes después en los trabajos en grupo y lo que tienen que proyectar como cursillistas, sirva justamente para esto, para discutir y confrontar de manera pacífica y poder responder a los retos de un mundo en cambio, que es el título que me han planteado desde el equipo organizador. Voy a estructurar mi ponencia en 4 partes desiguales: la realidad del mundo de hoy, nuestra respuesta ante esta realidad, 4 causas a interiorizar a la luz de Evangelii Gaudium y algo para poder concluir. El primer punto, la realidad del mundo de hoy. Cito al Papa Francisco en el discurso de fin de año a la Curia del año 19. Dice el Papa: no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Este es el eje, y esto es lo que deberíamos que de alguna manera retener de manera clara para esta primera iluminación, que se completará con las otras 3 y que además se va a desglosar en los trabajos en grupo que ustedes vayan llevando adelante. No estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Hace 2 meses estuve en un encuentro internacional de catequesis y Rino Fisichella, el arzobispo prefecto, al comenzar la charla ante 1.800 catequistas de 86 países, dice: ¿esto es un instrumento? La mitad respondieron fuerte y rápido, sí. Algunos cerramos la boca porque suponíamos que había algo más. Él dice: esto es más que un instrumento. Esto es cultura. Después los trabajamos los catequistas y nos dimos cuenta que es así. A la vez que es un instrumento, porque es un aparato que se descarta, se rompe, hay que conseguir uno nuevo, viene otro más sofisticado. A la vez que es un instrumento, esto es cultura. Hace 30 años no teníamos grupo de WhatsApp, ¿no? Y ahora para organizar cualquier realidad se nos llega a caer el WhatsApp, para cualquier secretariado de cursillos, para cualquier cursillo que esté rodando, se arma un caos, digamos, ¿no? Porque no tenemos como hacíamos antes. Esto es cultura. A un seminarista se le pone una disciplina en el seminario cuando ingresa en primer año para que pueda hacer una legítima separación de la dinámica del mundo,
pero con esto que es cultura, el seminarista puede estar mucho más metido en el mundo que si sale a cualquier lugar. Este simple y cotidiano ejemplo refleja claramente este tema de que no estamos solamente en una época de cambios, sí lo estamos, sino que por sobre todas las cosas estamos en un cambio de época. Unas líneas más adelante, el Papa en el mismo discurso dice: estamos en uno de esos momentos en que los cambios no son más lineales, sino de profunda transformación. Constituyen elecciones que transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar y elaborar el pensamiento, de relacionarse entre las generaciones humanas y de comprender y vivir la fe y la ciencia. Fíjense qué interesante esto, ¿eh? Cambios no son más lineales, son de profunda transformación. Nosotros veníamos acostumbrados a los cambios, pero eran lineales, de generación en generación. Ahora los cambios irrumpen de una manera totalmente distinta. Fíjense que ahí pongo 18 ejemplos, 18 títulos de lo que de una u otra manera toca la realidad de nuestra vida en estos temas de cambio de época. Inteligencia artificial, violencia de género y violencia doméstica, búsqueda de armonización meditativa de la vida, injusticia social estructural, inmediatez de las comunicaciones en la multimedialidad, guerras y pequeños conflictos armados permanentes, robotización del trabajo, colonización ideológica y pensamiento único, las diferentes autopercepciones del propio género sexual, sensibilidad ecológica, fundamentalismos religiosos y políticos, solidaridad con los más postergados, descartados e invisibilizados, la fragmentación de la familia, la profundización y estudio del genoma humano al servicio de la salud, la trata y la explotación de personas, pensamiento lineal y pensamiento oblicuo y digital, falta de promoción de algunos derechos humanos, especialmente el cuidado y el respeto por la vida, la irrupción de una pandemia global en pleno siglo XXI. Esto podría agregarse, según el contexto de cada uno de ustedes, muchos tópicos, muchos ítems más. Pero son algunos de los elementos que expresan con claridad este tema de cambio de época. Cambio de época. Robotización del trabajo. Esto influye de manera seria, muy seria en la dinámica de la vida. Y a veces pareciera que nuestra reflexión va por el costado y no asume esta realidad. Fíjense que las cosas que se describen, algunas son positivas, otras son negativas y otras son neutras, participan de un lado o de otro. En este mismo contexto de viaje que compartí hace un tiempo, me llamaba la atención, y lo pongo ahí, cómo en un país la ley permite que una niña de 14 años pueda realizarse un aborto con una sola decisión propia, sin la intervención de sus padres o de ningún adulto y tutor. 14 años. En el mismo país hay una ley que multa a las personas que empujen a una mascota, a un animal doméstico, y además se le exige que pague una multa. No hay que maltratar a ningún animal, jamás, está claro. Pero fíjense la diferencia en la legislación de un propio país. Este es nuestro mundo actual. Nos guste o no nos guste, y este es el mundo que tenemos que servir y que evangelizar, y ese es el mundo que ustedes, queridos laicos cursillistas, tienen que servir y evangelizar. Por eso me parece muy importante esto de comenzar la dinámica del octavo encuentro con los retos de este mundo en cambio, en el decir del Papa Francisco, en el cambio de época. ¿Qué hacer ante todo esto?
¿Qué hacer ante todo esto? Continuando con el discurso del Papa, propongo acá algunas pistas que pueden llegar a ayudarnos. 4 pistas a la luz de este discurso del Papa que se los recomiendo que lo lean y lo relean. Ya citaron acá el presidente el discurso a la Curia del año 17, yo me quedo acá con el discurso del Papa a la Curia en el año 19. La primera pista que les propongo ante este cambio de época, dejarse interrogar. Se los propongo a la luz de lo que plantea el Papa. Dice Francisco, la actitud sana es, más bien, la de dejarse interrogar por los desafíos del tiempo presente y comprenderlos con las virtudes del discernimiento, de la parresía y de la hipomoné. La categoría es la de dejarse interrogar. No asustarnos. El asustarnos muchas veces, ¿qué hace? Nos paraliza. Nos paralizamos y no somos iglesia en salida. Dejemos que estas situaciones tan increíbles que a veces acontecen nos permitan interrogarnos y preguntarnos realmente qué está pasando. Y comprenderlos, y da 3 claves el Papa Francisco. Discernimiento, como buen jesuita, y nos está machacando todos los miércoles ahora con el tema del discernimiento, y 2 más, parresía, que es valentía, audacia evangélica, la capacidad de salir, de no asustarnos, de poder realmente ir al encuentro. Y la hipomoné, que es una suerte de esperanza perseverante, una actitud de firmeza. Esto es lo que el Papa nos propone, dejarnos interrogar por la realidad. No condenemos de entrada, no nos asustemos fácilmente, sino dejémonos interrogar. Segunda pista del Papa Francisco, iniciar procesos y no ocupar espacios. Y leo citando, nosotros debemos iniciar procesos y no ocupar espacios. Dios se manifiesta en una revelación histórica, en el tiempo de inicio a los procesos, el espacio los cristaliza. Dios se encuentra en el tiempo, en los procesos en curso. No es necesario privilegiar los espacios de poder respecto a los tiempos. ¿Cuánto para aprender en el internismo de la Iglesia? El Papa le está hablando a los miembros de la Curia, sus colaboradores más directos. Nosotros tenemos que actualizarlo en la vida concreta eclesial de cada uno de nuestros espacios. Iniciar procesos y no desesperarnos por ocupar espacios. Qué difícil es esto en la Iglesia. Hablo por los obispos y por los curas. Yo sé que en los laicos nunca pasa esto. Y en cursillo menos. Jamás pasa en cursillos. Pero los obispos y los curas somos complicados en este aspecto. Ustedes están liberados. Pero si hay algo un poquitito así, que por ahí afecta a la vida de los laicos, y por ahí en algún lugar afecta a los cursillistas, dejemos que esta palabra del Papa, que actualiza la realidad de nuestra vida, sea significativa. Iniciar procesos y no ocupar espacios. Como obsesión. Después los espacios hay que ocuparlos. Hay una jerarquía y una organización en la Iglesia y eso no está mal. Es necesario para la legítima conducción. Pero esto de ocupar espacios por sobre la capacidad de iniciar procesos muchas veces nos complica y terminamos quedándonos en cosas internas que nos debilitan de cara al servicio evangelizador que tenemos que llevar adelante. Ahí tienen ejemplos después para ver, pero vamos rápido. Tercera pista. Todo tiene que ser evangelizador. Lo sabemos, lo escuchamos,
lo van a reflexionar en la charla de la tarde de Monseñor Faustino. Sin embargo, nos cuesta. Dice Francisco citando a San Pablo VI, evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Evangelii Nunciandi sigue siendo el documento pastoral más importante después del concilio y es actual. En realidad, el objetivo actual de la Reforma es que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Esto no lo podemos negociar y no lo pueden negociar ustedes en las discusiones que tengan en estos días. Discusiones que son legítimas, pero donde la categoría de fondo tiene que ser la evangelización y no la autopreservación. Este es el contrapunto importante que nos plantea el Papa en esto, y me parece que es fundamental a la discusión que ustedes tienen. Yo por ahí participo más de oída de las cuestiones que tienen que resolver. Me siento con mucha más libertad de ustedes que son parte de estos equipos. Pero esto que plantea el Papa acá toca el núcleo del Evangelio. Si por una categoría de autopreservación el movimiento de cursillo se va a ver debilitado en la evangelización, cerremos el negocio, porque realmente no tiene sentido. Es un contrapunto interesante, parecido al anterior. Evangelizar en contrapunto con la autopreservación. El Papa lo dice muchas veces, como el anterior, iniciar procesos y no ocupar espacios. Cuarta pista: superar el modelo de cristiandad para asumir el paradigma de iglesia apostólica. El movimiento le quedó la palabra, movimiento de cursillo de cristiandad, y la podemos entender muy bien, la podemos entender en clave positiva. De hecho, la palabra cristiandad no es mala palabra, tiene que ver con un modelo de una época. Leo directamente al Papa. Cuando estas dos primeras congregaciones citadas, y se refiere a la doctrina de la fe y evangelización de los pueblos, fueron instituidas, estábamos en una época donde era más sencillo distinguir entre dos vertientes bastante bien definidas: un mundo cristiano por un lado y un mundo todavía por evangelizar por el otro. Ahora, esta situación ya no existe. Necesitamos otros mapas, otros paradigmas que nos ayuden a reposicionar nuestros modos de pensar y nuestras actitudes. Hermanos y hermanas, no estamos más en la cristiandad. Hoy no somos los únicos que producimos cultura, ni los primeros ni los más escuchados. Por lo tanto, necesitamos un cambio de mentalidad pastoral, que no quiere decir pasar a una pastoral relativista. No estamos ya en un régimen de cristianismo, porque la fe, especialmente en Europa, pero incluso en gran parte de Occidente, ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, frecuentemente es incluso negada, burlada, marginada y ridiculizada. Qué claro que es lo del Papa en este sentido. No estamos más en un modelo de cristiandad, que fue muy bueno, muy necesario y muy importante, pero en otro tiempo. Lo que nos pasa, las crisis que tenemos en cada una de nuestras comunidades locales, no solo en cursillos, sino en la evangelización, en la catequesis, en todos los ámbitos pastorales, tiene que ver con esto. Y acá nos cuesta muchas veces cambiar de mentalidad. Pasar del modelo de cristiandad, y esto lo agrego yo, al modelo de la Iglesia apostólica. Ese es el modelo de salida, de evangelización, que claramente la palabra
y lo más legítimo de la tradición de la Iglesia nos presenta a todos nosotros. Entonces, acá, en este cuarto elemento, hay algo sumamente importante para reflexionar en clave del servicio evangelizador que tiene que llevar adelante Cursillo de Cristiandad. Omito el punto 2, nuestra respuesta ante esta realidad. Van a ver algo con Monseñor Faustino. Ahí pongo un texto corto de la palabra y uno más largo donde hay una suerte de modelo de iglesia apostólica en la evangelización que el diácono Felipe hace con el eunuco etíope, que en el capítulo 8 de los Hechos viene en un carro y quiere abrirse a Dios. Está el texto bíblico, hay un modelo en paralelo, eso para que lo miren tranquilos después y ver cómo el modelo de la Iglesia apostólica responde claramente a este tema del cambio de época. Y salto al punto 3, simplemente para titular algunos cauces para poder interiorizar a la luz del contenido de Evangelii Gaudium. Primera sugerencia, a la luz de lo que después Monseñor Faustino va a desarrollar a la tarde. Primer cauce, dar constante y sostenido testimonio de la alegría del Evangelio. Y está el numerito 1 de Evangelii Gaudium, donde el Papa Francisco sintetiza todo su programa pastoral. El tema de la alegría como un elemento fundamental. Segundo cauce, renovar el lenguaje de la fe para que sea significativo en nuestro tiempo. Y ahí leo Evangelii Gaudium 41. Los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Las verdades no cambian. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice la carta a los Hebreos. Sin embargo, el lenguaje para presentar a Jesucristo en toda la dinámica, recordando que esto es más que un instrumento, que esto es cultura, necesitan realmente una clara revisión. Pensaba de cara al desafío de los jóvenes, que el presidente con tanta claridad planteó hace unos instantes. Tercer cauce, reformular pedagógicamente las normas para que sean cauce de vida. Dice el Papa, hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. El Papa lo plantea para las normas de toda la Iglesia. Cuanto más a ustedes que les toca el desafío y la responsabilidad de renovar el movimiento de cursillos de cristiandad para que pueda responder al cambio de época aquí y ahora. Cuidado en este sentido. El siempre se hizo así, que tantas veces lo tenemos presente, se refleja y acá el Papa nos da una línea de apertura, no de relativismo, de apertura muy importante. Si tenemos que revisar las normas universales de la Iglesia, ¿cuánto más el funcionamiento de cualquier movimiento, diócesis, pastoral o espacio? No tengan miedo, categoría evangelización y no autopreservación, con la libertad que el Papa nos plantea aquí. Cuarto cauce, orientar la moral cristiana desde la perspectiva del bien posible. En Evangelii Gaudium, en Amoris Laetitia, el Papa Francisco desarrolla este tema de el bien posible, desde el bien ideal que siempre marca nuestro camino. Pero ¿cuál es el paso que puede dar esta persona? Algún momento por allá atrás, cuando empezaba mi servicio en cursillos, me llamaba la atención que aquellos que tenían que venir a cursillos, o sea, las condiciones que se les pedían para que vengan, era casi como para ordenarlos de cura, digamos, ¿no? O sea, digo, a ver, ¿cómo puede ser esto, digamos, no? Evidentemente, aquí hay algo que hay que retocar, esta perspectiva, y curas que fueran buenos, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? En esto. Bueno,
hay algo que claramente el Papa nos invita a ser iglesia hospital de campaña. Entonces, este tema de la categoría del bien posible, ¿cuál es el paso que esta persona hoy puede dar para que Cristo impacte en su corazón y pedagógicamente en el camino pueda asumir todos los elementos de la moral cristiana que tenemos que llevar adelante, digamos, ¿no? Y el quinto cauce, el último, decodificar las diversas búsquedas de Dios de nuestros contemporáneos. Y cito al Papa: más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo, que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. En este cambio de época no domina el ateísmo. Hay mucha búsqueda de Dios, desprolija, en lugares medios extraños. En la época del Concilio Vaticano II se calculaba que el inicio del siglo XX-XXI iba a estar marcado por un ateísmo radical. No hay ateísmo, hay formatos de sed de Dios. Y ese ámbito, queridas hermanas y hermanos cursillistas, es el que ustedes tienen que decodificar para ofrecer una propuesta realmente atractiva que implique el encuentro con Cristo, vivido en una espiritualidad madura, encarnada y que responda a este cambio de época. La palabra decodificar, claro, no es fácil entender a este mundo que está en un cambio de época, pero tenemos que hacer el esfuerzo para decodificar y poder presentar, según estos nuevos códigos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, simplemente un ejercicio en el cual podamos participar todos. Hay algunos textos bíblicos de San Pablo, patrono nuestro, patrono de los cursillistas, que, bueno, tienen que activar en nosotros el gran desafío evangelizador, misionero de ser iglesia en salida, en un cambio de época como el que le tocó a Pablo en su momento, con matriz judía, cultura helénica, salir a evangelizar a un mundo totalmente distinto. Entonces los invito, teniendo el cuadernillo en mano, a que podamos leer juntos, en voz alta, los textos paulinos que ahí tenemos. Yo voy a decir el texto, los que hablamos en español o en lenguas romances, lo hacemos en español, y los que hablan en lenguas en inglés o en lenguas anglosajonas, lo hacen en inglés. No sé si en inglés es la mejor traducción la que puse, pido disculpas, pero poder leer estos textos en conjunto, en voz alta, aunque nos repitamos en español y en inglés, pero para claramente poder, marcar que estos textos de la palabra iluminan nuestro corazón y nuestra vida. ¿Tienen la hojita ahí a mano? Sí, en el cuadernillo. Bueno, yo digo el texto y empezamos en español y en inglés en conjunto. No importa que se genere un murmullo, Dios habla todas las lenguas. Dios está en Pentecostés y no en Babel en este sentido. Gálatas 2:20. Filipenses 1:21. Filipenses 4:4. 1 Corintios 9:16. 2 Corintios 4:5.
por amor a Romanos 10:17. la palabra de Cristo. 1 Corintios 9:22. Terminamos los textos bíblicos pidiéndole al Señor que nos ayude a encarnar en este cambio de época esta palabra que Pablo, patrono de cada uno de nosotros y de todos y todas como crucicistas, en este mundo que nos toca evangelizar. Y concluimos con estos textos de Evangelii Gaudium, haciendo el mismo ejercicio en español y en inglés, donde el Papa toma estas expresiones, no nos dejemos robar, ¿no? Como desafío para responder desde la evangelización en este cambio de época que realmente llevamos adelante. Evangelii Gaudium 80. No nos dejemos robar ya como misionero. Evangelii Gaudium 83. No nos dejemos robar la iglesia evangelizadora. Evangelii Gaudium 86. No nos dejemos robar la esperanza. Evangelii Gaudium 92. No nos dejemos robar la comunidad. Evangelii Gaudium 97. No nos dejemos robar el evangelio. Evangelii Gaudium 101. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Evangelii Gaudium 109. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Bueno, y con estas pistas, insisto, la mitad son vinculantes porque tocan el núcleo del Evangelio, la otra mitad son discutibles. Ahí aparecen una serie de preguntas para poder trabajar en los grupos, mirando la totalidad de la primera ponencia, que 3 palabras me resuenan a la luz de la evangelización en un cambio de época. Libres, dejarse ahí que cada uno actúe con memoria, imaginación, inteligencia personal y particular. La segunda, ¿en qué habrá que modificar la pedagogía de la fe de nuestros cuadros pastorales habituales para que los cristianos católicos vivamos realmente en, por y desde la alegría del Evangelio? Y la tercera, ¿qué 2 pasos habría que dar en la vivencia de la fe del movimiento de cursillo de cristiandad en tu país o región para poder responder en clave de evangelización a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo? Muchas gracias. Gracias, Monseñor. En nuestra agenda viene marcado ahorita los trabajos de grupo.